Bueno, vamos a continuar con otra parte de nuestro alegato, vamos a hacer referencia al perjuicio. Tal como ya venimos adelantando, el tipo penal de administración infiel constituye un delito de resultado. Y bajo tales condiciones, en la modalidad de infidelidad, en la que se van subsumiendo las conductas, según lo que ya venimos exponiendo, es necesario que, fruto de la violación de los deberes, se ocasione un perjuicio que tiene que ser real y efectivo a los intereses patrimoniales confiados. En este caso, un perjuicio a la administración pública. Ya hemos hablado ya bastante de las implicancias que para el Tesoro Nacional tuvo el direccionamiento de las obras, la falta de competencia en las licitaciones, la cartelización que se ha advertido en cada uno de estos casos, lo que permitió elevar el monto del presupuesto oficial, las implicancias de las extensiones injustificadas de los plazos de ejecución de las obras, de las modificaciones de obras ilegales, irracionales, extemporáneas, de las contrataciones directas que se encubrieron bajo el ropaje de modificaciones de obra, remediaciones de canteras, del deliberado abandono de 24 obras. El daño patrimonial, o el daño al patrimonio del Estado Nacional, señores jueces, resulta notorio, se revela a cada paso en que uno vaya reparando de la acción criminal. No vamos a ingresar en este punto en la discusión en torno a las teorías del patrimonio, no hace falta en este caso. Los daños patrimoniales que se van revelando y que fueron revelados a lo largo de todo este juicio son daños típicamente relevantes, cualquiera sea la teoría del patrimonio en la que nos paremos. Pero lo que sí es importante y queremos destacar en relación al daño infligido al patrimonio es que el perjuicio, como elemento normativo del tipo, exige la efectiva acreditación de su existencia, pero no, señores jueces, su cuantificación. Y en esto, en lo que hace específicamente este punto, señala el maestro Esteban Rigui, que la jurisprudencia es uniforme en considerar que en la estructura de la administración desleal, el perjuicio patrimonial es un elemento esencial del tipo objetivo, y cita fallos de la Cámara Nacional Criminal y Correccional, de la Corte Suprema. Y sostiene, el perjuicio es un elemento esencial del tipo subjetivo, siendo irrelevante el monto del perjuicio. En este sentido, la diferencia en el quantum del monto denunciado en nada altera la conducta, pues si bien debe verificarse el perjuicio, el tipo se configura cualquiera sea el monto que en definitiva surja como perjuicio, toda vez que nuestro derecho no supedita la realización al monto del perjuicio. Y cita finalmente el fallo de la Cámara Nacional y Criminal de la Sala Cuarta, Berguizas. Y esto lo encontramos en su libro Administración Fraudulenta, Delito de Administración Fraudulenta, editorial Hammurabi, en la página 131. En definitiva, señores jueces, la doctrina y la jurisprudencia consolidada entienden suficiente para acreditar este elemento típico la constatación de la existencia de un perjuicio económico, mas no la determinación de su quantum. En especial, señores jueces, la jurisprudencia del fuero indica que para afirmar la tipicidad se requiere la constatación de la existencia de un perjuicio económico, es decir, la demostración en qué consiste ese perjuicio, pero no la cuantificación. Y quiero traer a modo de colación, como ejemplo, una sentencia dictada por este mismo tribunal, en los autos 2127 y 2186, de registro de este tribunal, Córdoba, Marco Antonio, y otros sobre infracción al artículo 186, inciso primero y segundo, 173, inciso séptimo, en función del 174. Un fallo que, si bien el tribunal tenía una integración parcialmente diferente en ese momento, estaba el doctor Tazara y no estaba el doctor Basso. Y ahí han consignado ustedes, que
La falta de cuantificación del perjuicio no impide acreditar la tipicidad de la maniobra, pues es un requisito normativo la acreditación de un perjuicio económico sin necesidad de fijar un monto determinado. Regirán en este punto principios constitucionales de mayor relevancia, como puede ser el principio de insignificancia. Y aclararon, pero nadie en su sano juicio podría pretender invocarlo en un caso como el que aquí juzgamos. Y exactamente lo mismo cabe predicar, señores jueces, respecto del caso que ahora tienen que juzgar. Nadie, creo que nadie en su sano juicio podría pretender invocarlo en un caso como este. Quiero destacar que ese criterio también fue confirmado por la Sala Tercera de la Cámara Federal de Casación Penal en las mismas actuaciones al revisar la sentencia condenatoria, y también fue seguido por el Tribunal Oral Federal número 4 en la causa 1710 del año 2012, en los autos de Vido, Julio Miguel y otros sobre descarrilamiento, naufragio u otro accidente culposo. Criterio que por lo demás también fue confirmado por el mismo Tribunal de Alzada, Sala Tercera, al tratar el recurso de casación. En todas las sentencias citadas se aprecia que se rechazó el argumento que pretenden ciertas defensas, en este caso, por ejemplo, la de Julio de Vido, en punto a que entendían como elemento del tipo o constitutivo del tipo a la cuantificación del perjuicio. Reitero, en las sentencias aludidas claramente se sostuvo el criterio opuesto, de que la cuantificación del perjuicio no constituye un elemento del tipo penal. Establecido ello, resulta indudable que la maniobra defraudatoria analizada produjo un inusitado perjuicio a las arcas del Estado, que va a ser detallado en sus diversos factores en un segundo. Lo voy a hacer a continuación. Ello, y sin perjuicio de que, como reitero, la doctrina y la jurisprudencia que ha sido citada considera que la cuantificación no es un elemento del tipo penal. Igualmente vamos a explicar cómo estos factores a los que estuve haciendo referencia se tradujeron en montos dinerarios que a modo enunciativo vamos a explicar y exponer. Ahora, los hechos y las pruebas que hemos venido exponiendo han ido ilustrando a cada paso. Hemos visto a cada paso, en cada tema del alegato, los daños que la maniobra defraudatoria fue ocasionando al patrimonio de Estado. Un daño real, un daño efectivo y de una magnitud imponente, señores jueces, al erario público. Y vamos a comenzar tratando, o haciendo referencia, más que tratando, haciendo referencia al peritaje. Queremos comenzar con este punto, el peritaje que se practicó como prueba suplementaria durante esta etapa. Se escogió un muestreo de 5 obras que fueron seleccionadas del universo de las 51 obras a través de las cuales se desplegó la defraudación. En audiencias anteriores, específicamente lo hizo el doctor Luciani, nos hemos referido y nos hemos dedicado de manera muy especial a analizar el peritaje, y a ese análisis nos vamos a remitir. Pero solamente queremos recordar que, de acuerdo a los cálculos practicados por el ingeniero Paniza, resultado de las bondades del método que utilizó, al cual nosotros consideramos que resultó ser el más objetivo, el que tiene menores o no tiene posibilidad de ser manipulado, resultó el más uniforme, ubicado en tiempo y espacio de las obras. Tenemos que el presupuesto, por ejemplo, el presupuesto de la obra de Caleta Olivia, expediente 13.191, se elaboró con un sobreprecio de 18,23% respecto del presupuesto oficial. El de la Ruta Nacional número 3, expediente 16.957, con un sobreprecio del 38,16% respecto del presupuesto oficial. El presupuesto de la obra de Radatili, expediente 18.295, se elaboró con un sobreprecio del 47,37% del presupuesto oficial. El presupuesto para la obra de Ruta Provincial 47, expediente de la DNB 10.563,
con un sobreprecio del 47% respecto del presupuesto oficial. Y finalmente, señores jueces, escuchen bien, la obra de la Ruta Nacional 288, expediente 20.178, se elaboró con un sobreprecio del 102,58% respecto del presupuesto oficial, más del doble de sobreprecio. Para ser claros y para poder comprender la magnitud del sobreprecio, contenido en los presupuestos de estas 5 obras adjudicadas a Austral Construcciones y a Canqui Costillas, representaban estos sobreprecios en los presupuestos 677.135.056 pesos, lo que en dólares dolarizados equivalían a la suma de 173.500.496 dólares, más de 173 millones de dólares. Y no es necesario realizar un mayor esfuerzo intelectual para comprender el desmesurado perjuicio que en 5 obras esto significó para las arcas públicas. Y quiero insistir con esto, estamos hablando de la elaboración de presupuestos con los cuales salían las licitaciones. Estamos situados en el inicio, en los precios con el que las obras salían a licitación, el primer peldaño. Pero este monto se ha ido incrementando a medida que avanzaban los procesos licitatorios y sobre todo la ejecución de las obras. Hemos hablado sobre esto de manera detallada, extensa, mucho. Señores jueces, de estas 5 obras, 3 fueron adjudicadas con presupuestos que superaban en un alto porcentaje los presupuestos oficiales. Imaginen que si ya contenían importantes sobreprecios, esta forma además los terminó acrecentando aún más. Las otras 2 licitaciones, las 2 últimas, Ruta 47 y 88, se adjudicaron por sumas muy cercanas a los de los presupuestos oficiales. Pero cabe consignar, y ustedes lo han visto, que justamente esos presupuestos oficiales eran los que contenían los mayores porcentajes de sobreprecios. Sobre los motivos de este cambio en la ingeniería de la maniobra de fraude, nos hemos referido en el alegato. Lo hemos marcado cuando analizamos el direccionamiento de las obras, en qué momento se produjo y de qué manera se produjo y por qué motivo se produjo. Y es que, en definitiva, la extensa labor pericial que practicaron tanto el ingeniero de parte del Ministerio Público, el ingeniero Paniza, perdón, como el perito oficial, el ingeniero Bona, ha permitido determinar que también existieron sobreprecios en las ofertas proyectadas por los adjudicatarios, esto es, Austral Construcciones y Canqui Costilla, que son las empresas que resultaron adjudicatarias de estas 5 obras que acabo de mencionar. Ambos peritos estuvieron de acuerdo en este punto, más allá de las diferencias metodológicas que utilizó cada uno y de los cálculos finales. Estuvieron de acuerdo, lo que permite aseverar de manera categórica que las ofertas presentadas por las empresas de Lázaro Báez se encontraban excesivamente abultadas. Y así, el cotejo efectuado de las mismas, respecto a los presupuestos determinados pericialmente por el ingeniero Paniza, por ejemplo, arroja una nueva diferencia total, y esta es de 761.825.576. Es decir, más de 202 millones de dólares, cuando dolarizamos esa suma. Más de 202 millones de dólares. Y hay que tener en cuenta que los montos finalmente adjudicados fueron precisamente los ofertados por Austral Construcciones y por Canqui Costilla. Siguiendo a Paniza, y muy parecido le dio el resultado al perito oficial, solo por estas 5 obras peritadas, por medio de licitaciones irregulares, contenedoras de todos los vicios que ya hemos ido describiendo en detalle, se comprometió al Estado Nacional a abonar, insisto, solo por estas 5 obras, más de 200 millones de pesos en exceso de sobreprecios. En definitiva, señores jueces, el peritaje nos revela
y nos da o tiene su relevancia en lo que hace a la significación jurídica de los hechos. Y quiero ser enfático con esto. La relevancia del peritaje no está tan vinculada a la determinación del monto del perjuicio. No nos queremos confundir con esto. No es posible, no es lógico y además es un error equiparar el perjuicio con el monto surgido del porcentaje de sobreprecio que registraban los contratos. El peritaje practicado sobre el muestrario de obras seleccionadas, al determinar la existencia de sobreprecios en los presupuestos oficiales y en los presupuestos de adjudicación, lo que ha hecho es evidenciar la finalidad defraudatoria de toda la maniobra de direccionamiento de obras hacia las empresas Lázaro Báez. Esto es lo que pone en evidencia, en primer lugar. La finalidad de defraudar. Esto tiene correlación después cuando veamos el aspecto subjetivo del tipo. Corrobora que lo que se procuraba, en definitiva, en cada uno de estos casos, en todos los casos que formaban parte de esta maniobra, que no era solo el beneficiar a un empresario otorgándole un contrato sin competencia, darle una obra al precio justo, manipulando la licitación. No era esto lo que corrobora. Para favorecerlo y obtener los contratos. Lo que el peritaje da cuenta, señores jueces, es que lo que se procuraba era comprometer al Estado en contratos con presupuestos exorbitantes, con sobreprecios, celebrados con un miembro de la organización criminal, como medio de expoliación de los recursos del Tesoro Nacional. El peritaje, con los sobreprecios detectados, si bien nos da una idea de la magnitud de la expoliación al erario público que se pretendía, no alcanza por sí solo para cuantificar el alcance del daño que se ha producido. Y vamos a ver por qué. Por ejemplo, en cada una de las 5 obras que se analizaron en este estudio pericial, la extensión del perjuicio fue extraordinariamente mayor al monto de los sobreprecios. Porque todas estas obras, cada una de estas obras fue abandonada con la consecuente dilapidación de la totalidad de los recursos invertidos por el Estado Nacional. Obras abandonadas, con ejecuciones, con porcentajes de ejecución bajos, todo dilapidado, todos los recursos dilapidados, todo lo que se invirtió fue dilapidado. Por eso que no podemos decir que el sobreprecio constituye el monto del perjuicio. Porque el perjuicio, por ejemplo, en estas 5 obras es todo lo que se invirtió en estas obras, que fueron abandonadas y todo dilapidado y malgastado. Sobre esto nos vamos a referir, me voy a referir a continuación. Por otra parte, el peritaje, al demostrar que en la totalidad de las obras que fueron tomadas en el muestreo, que en todas las obras se verificaron cuantiosos sobreprecios en los presupuestos, tanto en el presupuesto oficial como en el presupuesto del contrato de adjudicación, permite colegir también que esto se dio en todas las obras que estamos analizando. Se seleccionó un muestreo 5 y todas dio esta circunstancia, y podemos colegir que esto pasó en todas. Pero no solamente porque pasó en estas 5 que se escogieron y se verificó esta circunstancia, sino porque estas 5 obras, señores jueces, al igual que la totalidad de las involucradas en la defraudación, el resto de las 51 obras responden al mismo patrón de mecanismos de direccionamiento hacia Lázaro Báez, de ampliación de los plazos de ejecución contractuales que posibilitaron extenderlas en el tiempo, acrecentando las erogaciones que ya habíamos visto, que se hicieron de forma ilegal, de manera perjudicial para el Estado, para el patrimonio del Estado Nacional, a través de distintos mecanismos que nos hemos explicado en detalle cada uno de ellos. En definitiva, señores jueces, el peritaje tiene importancia a la hora de asignar significación jurídica a los hechos. Mostrar cuál era la finalidad de todo esto. Pero la importancia resulta distinta
cuando vamos a cuantificar el perjuicio. Pero es importante señalarlo en este punto. Porque como vimos, estas 5 obras, por ejemplo, que fueron analizadas en ese peritaje, el perjuicio es mayor por el abandono que se hizo de todas estas obras. Es mayor al monto de los sobreprecios determinados. Vamos a hablar de la cartelización. Y sigamos con los presupuestos oficiales y los presupuestos de adjudicación del resto de las obras. Dijimos claramente que estas 5 obras escogidas para ser peritadas operaban como una muestra de todas. De allí que era posible suponer y era posible afirmar, de una manera ya, diríamos, muy firme, que todos los presupuestos oficiales contenían sobreprecios, o los presupuestos de adjudicación, cuando se modificó la maniobra, que podían rondar entre un 18 y un 102%, según este peritaje, los cuales en muchos casos se habrían visto acrecentados cuando las empresas del grupo, ¿no?, iban ofertando por encima de ese presupuesto oficial. Y bien podríamos seguir con esta lógica. No obstante, a los fines de trazar un parámetro razonable y adecuado de perjuicio, hemos decidido escoger un procedimiento mucho más conservador. Mucho más conservador. Sabemos que en lo que vamos a decir siempre nos vamos a quedar atrás. Todo lo que vamos a decir siempre vamos atrás en cuanto al daño patrimonial. Pero preferimos tomar un procedimiento mucho más conservador. No vamos a traspasar estos porcentajes de sobreprecios detectados al resto de las 46 licitaciones, sino que vamos a cuantificar como perjuicio los casos donde hemos detectado diferencias, en estos casos, entre el presupuesto oficial y el monto por el cual fue adjudicada la obra como producto de la cartelización. No sé si me estoy explicando bien. En los casos que no fueron peritados a los fines de la cuantificación del perjuicio, vamos a dar por válidos los presupuestos oficiales. Ya sabemos, ya nos indicó el peritaje que esto no es así, que tenían sobreprecios, pero vamos a darlos por válidos los presupuestos oficiales, aun cuando los peritajes nos permiten inferir lo contrario, que tenían sobreprecios. No obstante, en esta parte va a jugar un rol dirimente algo que nos hemos referido con sumo detalle, sobre todo en las primeras audiencias de nuestro alegato, a la cartelización que se verificó como producto del direccionamiento de las obras. Hemos hablado en extenso de esto, de la cartelización. Tal como fuera expuesto, el plan corporativo y cartelizado desplegado por las empresas comandadas por Lázaro Báez, ¿no?, que contó con la inestimable colaboración de otras empresas que presentaban ofertas de cortesía, permitió simular competencia en todas las licitaciones, de modo que las contrataciones efectuadas en la red troncal nacional y también en los caminos provinciales complementarios de la provincia de Santa Cruz lo beneficiaron de manera prácticamente exclusiva. Y esta estrategia, promovida por la propia administración, que fue deliberadamente utilizada, además, para cumplir ficticiamente con el requisito de multiplicidad de ofertas y poder de esta manera direccionar las licitaciones hacia empresas de este grupo económico, permitió además, en lo que aquí interesa, elevar de manera sistemática los montos de los presupuestos oficiales, hasta valores, y esto lo hemos visto y lo hemos explicado, cercanos al máximo legal permitido, que era del 20%. Hemos visto cómo los presupuestos oficiales se elevaban producto de la cartelización hasta montos cercanos a un 20%. Entonces, no nos olvidemos que de esos más de 200 millones de dólares de los que estuvimos hablando, se derivan únicamente de las obras que fueron objeto de pericia. Pero existen otras 40 licitaciones, señores jueces, 40 obras públicas
que como producto de la cartelización elevaron los presupuestos oficiales de la forma que estoy mencionando, ahí, cercano al 20%, lo que lógicamente deriva en un incuestionable perjuicio patrimonial. Y aclaramos, por si hace falta, que acá no vamos a contar las 5 obras que hablamos recién, que se adjudicaron. No, las 5 horas de recién no las vamos a contar porque son horas abandonadas y vamos a hacer la aclaración. Ahí el perjuicio es todo. Y tampoco vamos a contar las 5 obras que fueron adjudicadas por un valor inferior al presupuesto oficial. Hay 5 obras que salieron con un presupuesto oficial, que ya vimos que cuando se modificó el sistema que tenían y se empezó a ofertar en el orden del presupuesto oficial, ya tenían los mayores sobreprecios. No importa, lo vamos a considerar, no vamos a considerar en la cartelización ese sobreprecio. Esas obras, por un valor inferior, no se van a considerar, y tampoco otra que se adjudicó exactamente al mismo valor. Y en razón de ello es que en estos casos, el precio de la adjudicación no fue superior al de presupuesto oficial que tenemos por varios. Entonces, señores jueces, contamos con 40 obras que como consecuencia de los puestos se adjudicaron a precios superiores a los precios presupuestados. Hay 40 obras. Repasando. En estas 40 obras no consideramos la existencia de sobreprecios en los presupuestos oficiales, pero lo que sí estamos en condiciones de afirmar y precisar es que la cartelización comprobada, existieron aumentos ilícitos en los montos por los cuales estas obras fueron finalmente adjudicadas. Y por ello no es necesario recurrir a ninguna expertise, basta con comprobar el monto del presupuesto oficial correspondiente a cada obra con aquel que surge del contrato que resultó finalmente suscripto. Y vemos entonces los montos millonarios por los cuales se comprometió también en exceso a la administración pública de manera totalmente ilegítima e inusitada. Y acá preparábamos un cuadro que vamos a exhibir, señores jueces, donde vemos distintos colores en las obras. Bueno, tengo mucho ruido con la sirena del barco, me está distrayendo un poco. Vemos distintos colores. Las obras que están en amarillo son obras de remediación de cantera, mitigación ambiental. Las obras en celeste son obras que fueron abandonadas no tenían grandes adelantos en la ejecución de la obra, y las obras en verde son las obras a las que nos estamos refiriendo en concreto acá. Bueno, aquí vemos que producto de esta cartelización y este incremento de los montos de los contratos, tenemos que el Estado se comprometió en 563.877.005 pesos en exceso, un equivalente a aproximadamente 177 millones de dólares. El cuadro permite observar que en las 40 obras el monto de los presupuestos oficiales fue de 3.623.336.062 pesos, y los montos que fueron finalmente adjudicados sumaron 4.187.213.066 pesos. 3.600 a 4.187. Y ahí se verifica esta diferencia de casi 564 millones de pesos. Poco más de 177 millones de dólares. Aclaramos que para la conversión a dólares, en cada caso en particular, se tomó la cotización del Banco Nación a la fecha de suscripción del correspondiente contrato de obra pública. Lo hemos hecho de esa manera. Entonces, señores jueces, bajo esta lupa sería completamente irrazonable considerar legítimos los referidos incrementos en los montos contractuales con la excusa de encontrarse dentro de los parámetros legales. Máxime, como hemos probado, una estrategia que fue estructural como parte de la misma ficción amañada.
las obras públicas iban a ser necesariamente adjudicadas a Lázaro Báez por el precio que prácticamente más alto posible. Pero esto no fue todo, porque el perjuicio se fue incrementando conforme se desarrollaban las obras. Y no quedan dudas que en el año 2015, no casualmente al finalizar el mandato de Cristina Fernández, Lázaro Báez abandonó de manera intempestiva 24 obras públicas que le habían sido adjudicadas, quedando inconclusas, con amplios atrasos, con presupuestos incrementados en varios millones de pesos. De estas 24 obras, señores jueces, 17 de estas obras abandonadas tenían avances escasos de ejecución, que contrastaban de manera llamativa con los tiempos de cada una de estas obras. 17 tenían escasos avances de ejecución. Y queremos ir acá a algo que explicó el doctor Macaño de la Agencia General de Vialidad Provincial, cuando dijo que se vio obligada a rescindir los contratos con justa causa y por exclusiva culpa de la contratista, y a reclamar, en el marco de la quiebra de Austral Construcciones, 95 millones de pesos en conceptos de anticipos financieros que se les habían otorgado a estas empresas y que no habían sido devueltos. La interrupción voluntaria de la ejecución de los contratos, en estos términos, no solo demuestra la falta de capacidad técnica y empresarial de la empresa contratista, sino que revela con total claridad que las obras nunca importaron para Lázaro Báez, tampoco importaron para los funcionarios involucrados en su contratación y desarrollo. Las obras, en definitiva, era el medio que les permitía extraer los fondos de manera ilegal al Estado. Como dijimos y como afirmamos en más de una ocasión, el objetivo no fue nunca terminar las obras, sino mantenerlas vivas. Hemos visto cómo se las mantenía vivas de manera permanente, para que siguieran rindiendo frutos. Es decir, esto trajo aparejado la imposibilidad de continuar, me estoy refiriendo al año 2015, con las prácticas colusivas, porque va de suyo, señores jueces, que no era posible seguir con esto en la medida que no se contara con el dominio del aparato estatal. Entonces, aunque hubiesen querido continuar con la ejecución de los contratos, no hubiesen podido. Y esto quedó demostrado durante el juicio. Y es lo que explica el desesperado plan que hemos denominado, conforme ellos mismos lo decían en sus comunicaciones, limpiar todo. Plan que por la grotesca situación en la que fue sorprendido el imputado José López en el convento de Luján, quedó al descubierto de una manera incontrovertible. Y no me quiero distraer más con esto porque ya lo explicamos y todos lo recordamos en detalle. Volvamos al perjuicio ocasionado por el abandono de las obras. Este abandono de las obras que habían sido adjudicadas, correspondientes a contratos que se estaban ejecutando, en los cuales el Estado cumplía con sus obligaciones, pagaba en término, inclusive, como hemos visto, antes de que las obligaciones de pago les fueran exigibles, y otorgaba al contratista todo cuanto pedían, fue una decisión directa de los propios imputados y una consecuencia deseada. La forma grosera, burda con la que se ejecutó la defraudación, inexorablemente debía terminar con el abandono de todas las obras, con el consecuente perjuicio para el Estado cuando se dieron estas circunstancias y condiciones. Y entonces, señores jueces, nos preguntamos cuál fue el perjuicio en las obras abandonadas. Y la respuesta es clara. Todos podemos advertir el enorme perjuicio que implica el abandono de una obra. Pero siempre nos vamos a quedar cortos a la hora de la cuantificación, porque en algunos casos el daño es tan grande que resulta inconmensurable. Solo vamos a cuantificar lo que se malgastó, vamos a computar lo que se malgastó, lo que se dilapidó, y siempre va a quedar afuera de este cómputo los beneficios que podría haber rendido una correcta inversión de esos recursos, que también son un daño. Y me detengo un segundo antes de seguir avanzando, porque quiero referirme a un argumento vinculado a esto, que alguna de las defensas fue adelantando en las etapas previas
al alegato. Hemos escuchado algo así como, lo certificado está hecho. Ergo, no puede haber ningún perjuicio porque lo que se certificó y pagó está. Y esto, señores jueces, es una afirmación incorrecta. Es otro argumento incorrecto, una falacia. Encierra un silogismo incorrecto, aparente. Tiene apariencia de corrección. El profesor Irving Copy, en un libro tradicional, lo hemos estudiado en la facultad, Introducción a la Lógica, dice que la falacia es una forma de razonamiento que parece correcto, pero que resulta no serlo cuando se analiza cuidadosamente. Y esto es precisamente lo que se advierte en esta afirmación, que se pretende presentar como verdadera. Es una afirmación que aparenta verdad, verdad de la que carece. Aparenta como todo lo que vamos viendo. Se aparenta competencia, se aparenta legalidad, se aparenta control, se aparenta ecuanimidad. Bueno, este también es un argumento aparente. Yo sinceramente me pregunto si alguien cree realmente que el abandono de las obras no ocasionó ningún perjuicio o no ocasiona ningún perjuicio. Y le pido que se lo pregunten todos y que se respondan sinceramente. ¿Qué pensarían si contratan una obra, qué sé yo, lo que sea, la construcción de su casa, y mucho tiempo después, y después que le dieron todo lo que podemos ver acá a la empresa contratista, mucho tiempo después de que hubiera tenido que terminar, terminar la obra y haberla entregado, y que se le dieron adelantos de dinero para que la terminara todavía mucho más rápido, la contratista abandona la obra y los deja con una losa y 4 paredes. Y cuando usted lo interpela, le dice que ¿de qué perjuicio me hablan? Si ahí están, las 4 paredes y la losa que me pagaron. Señores jueces, no resiste el mínimo análisis. Cuando alguien, cuando cualquier persona, física, jurídica, el Estado, por caso, contrata la ejecución de una obra, pretenden que le entregue la obra, no una parte. Lo que se contrató es la obra entera, no un pedazo de ruta, o mover los alambrados, levantar los alambrados de un pedazo de ruta, o lo que por caso sea. Es una burla sostener que no hay perjuicio alguno en el abandono de una obra, máxime, como en este caso, cuando ello fue la consecuencia directa de la acción delictiva, cuando el abandono formaba parte del ADN de la maniobra de defraudación, señores jueces. ¿De qué sirve el avance de una obra en un 27, un 40%, cuando la obra no está hecha, cuando la obra fue abandonada, cuando se invirtieron ingentes recursos públicos que son escasos? Vivimos en Argentina, que terminaron siendo directamente dilapidados. Y así quedaron esas obras, en un deplorable estado de completo abandono, y en algunos casos, como la autovía de Comodoro Rivadavia Caleta Olivia, ejecutadas de manera discontinua, por partes que no sirven para nada. Y esto es importante, señores jueces, que quede claro. Hay casos donde lo hecho no cumple la función, para lo cual se contrató la ejecución de la obra. Y acá surge claramente el perjuicio ocasionado a las arcas públicas, en tanto se erogaron sumas millonarias por trabajos realizados a medias y que no tienen utilidad alguna. No tienen utilidad alguna. Una losa y 4 paredes no sirven para nada. No hace falta escuchar a ningún testigo para poder arribar a esta conclusión. Más allá de que todos a los que les hemos preguntado han coincidido en cuanto a que la ejecución discontinua de una ruta, como el abandono, provoca un perjuicio para el Estado Nacional de miles y miles de millones de pesos tirados a la basura. Y ya lo dijo Periotti, y coincidimos con la afirmación de Periotti. Y me remito a sus palabras: lo peor que le puede pasar a una obra es el abandono. Lo peor que le puede pasar a una obra es el abandono. El perjuicio, señores jueces, es evidente, es enorme y es difícil de cuantificar por todos los motivos que venimos diciendo. Todos los perjuicios que causa el abandono de una obra en estas condiciones, por ejemplo, a los usuarios, a las localidades que iban a estar mejor comunicadas, a las economías regionales,
etcétera. Perjuicios que no vamos a cuantificar ahora, pero que son perjuicios reales y que cualquiera de nosotros, todos, los entendemos sin necesidad de más. Todos entendemos estos perjuicios. Pensemos en la dilapidación de lo invertido a partir del deterioro de todo lo construido por el paso del tiempo y el abandono. En las necesidades que pudieron haberse cubierto con recursos dilapidados, producto del daño que ocasionó la administración infiel de estos imputados. Lo que sea, colegios, hospitales, ayuda, lo que sea. Es difícil cuantificar todo esto. Por eso siempre decimos, señores jueces, que nos quedamos cortos. El perjuicio patrimonial es enorme. Y el correlato que tiene con la afectación social que la defraudación y la dilapidación de estos recursos provoca es mucho mayor. Pero lo cierto es que todo lo invertido por el Estado en estas obras abandonadas, y que no incluimos, reitero, no incluimos a las que tenían un estado avanzado de ejecución al momento del abandono. Esas están afuera de este cálculo. Si no, incluimos a las que están en el cuadro de aquí abajo, las que estamos exhibiendo. Tiene que ser considerado, todo lo que se gastó acá tiene que ser considerado perjuicio. Y señores jueces, insistimos y nos quedamos cortos en el monto. Estamos hablando, señores jueces, de un perjuicio que ascendió o que puede ser cuantificado en 3.571.577.180 pesos. Más de 539 millones de dólares que se gastó y se dilapidó en estas obras. Las que están marcadas en colorado son las obras y lo que se dilapidó en las obras que fueron objeto del peritaje. Quiero referirme ahora a las obras por cantera, o a las obras de canteras, perdón. Hemos dedicado una importante cantidad de horas de nuestro legato a las obras de canteras. Y dijimos, le pusimos un título a esto, ¿no? La caja clandestina de Lázaro Báez. Y explicábamos los motivos por los cuales consideramos estas obras, o que estas obras, consideramos a las obras la caja clandestina de Báez, y por qué estas obras consideramos que no fueron realizadas, la explicamos en detalle. Dedicamos muchas horas del alegato a explicar esta situación. Exhibimos las pruebas que daban cuenta de esta situación. Por tal motivo, la totalidad, señores jueces, de lo que se invirtió en obras de remediación de canteras tiene que ser cargado a este quantum del perjuicio. Recordemos brevemente que las irrazonables obras de remediación de cantera que han tenido lugar primero como contrataciones directas, primero fueron contrataciones, las remediaciones de cantera se introdujeron en obras de lo que sea, de asfalto, como modificaciones de obra. Tuvieron el ropaje jurídico de una modificación de obra, cuando en realidad no modificaba ninguna obra de asfalto. En realidad eran contrataciones directas, vestidas con este ropaje que le pretendía dar una legalidad que no tenían. Y después se hicieron y se adjudicaron en aparentes licitaciones públicas. Y fue una excusa burda la remediación de cantera para extraer a mansalva fondos del Estado. En efecto, tenemos la certeza absoluta de que todas las obras que le fueron otorgadas a Lázaro Báez, por más de 220 millones de dólares, ahí tenemos, las obras adjudicadas de remediación de cantera se adjudicaron 228.452.127 millones de dólares. Fue una completa mentira y ocasionaron un gravísimo perjuicio para las arcas del Estado. Y en paralelo, un beneficio ilegal y desmedido para Lázaro Báez, que puede ser cuantificado en esta suma que estamos exhibiendo. Estamos poniendo, en este caso, en dólares, a modo ilustrativo, para que tomemos una dimensión un poco más actual
de qué es lo que estamos mostrando y de qué estamos hablando. Y están calculados, están dolarizados a la fecha de cada adjudicación o autorización de modificación de obra según el caso. Y ya vimos dónde termina este beneficio. Vamos a ver el perjuicio producto de las modificaciones de obra. Ya hemos analizado todas y cada una de las modificaciones de obra y hemos explicado los motivos por los cuales nunca debieron haberse aprobado. Ya sea porque denotan que hubo una nula planificación y proyección al momento de preparar los pliegos y efectuar las ofertas, importaban verdaderas contrataciones directas, presentadas bajo el ropaje de modificaciones de obras, con lo que se pretendía esconder burdamente la ilicitud que tenía esa contratación, excedían ampliamente el marco legal que las autorizaba, no tenían ninguna relación con el opus de las contrataciones, no tenían nada que ver. Hemos visto asfalto de calles de distintas localidades, obras en autódromos o en aeródromos municipales. Recuerden, por favor, señores jueces, remediaciones de canteras, no tenían nada que ver con el opus propio de esas contrataciones. O porque lo único que se pretendía era extender de manera injustificada los plazos de ejecución de las obras, sea porque se pretendía incrementar los montos de los contratos por sobre los límites que estaban autorizados legalmente, modificaciones de el más del 70% de los montos contractuales. Estas modificaciones de obras en licitaciones que ya habían sido direccionadas, que ya tenían un cúmulo impresionante de ilegalidades. En todos los casos funcionaron como un mecanismo utilizado sistemáticamente para la defraudación de las arcas del Estado Nacional. Dijimos que se quería mantener vivas a las obras para seguir expoliando al Estado. Y uno de los mecanismos que se utilizó fue el de las modificaciones de obra. Y esto es, señores jueces, independiente de que eventualmente alguna modificación pudiera tener algún viso de razonabilidad. Nosotros lo que vemos, considerando las características de toda la maniobra defraudatoria, es que se verifica la ilegalidad de la finalidad que se perseguía, de la finalidad, de la forma y de la extensión con la que fue aplicado y utilizado este mecanismo, la modificación de las obras. Y como hemos detectado en 39 de las 51 obras adjudicadas, es decir, en más del 76%, se hizo un uso abusivo y completamente ilegal de esta herramienta. Y esto provocó 760 meses de prórrogas para la culminación y entrega de las obras en cuestión. 63 años casi equivalía. Y además, incrementos presupuestarios en 1.526.191.244 pesos, con 15 centavos, para ser exactos. Y esto constituye un perjuicio en sí mismo. Las obras no se ejecutaban en tiempo y forma y cada vez se gastaba más dinero. En segundo lugar, cabe recordar que los groseros incumplimientos contractuales también intentaron disimularse mediante la concesión injustificada de ampliaciones de plazo. Es decir, y para que quede claro, por un lado los plazos se ampliaban como necesaria consecuencia de las modificaciones de obra, y por otro también se ampliaban de una manera autónoma. Y respecto a este segundo supuesto, hemos demostrado que los motivos esgrimidos por los contratistas para solicitar las ampliaciones en 49 de las 51 obras que fueron adjudicadas, carecieron de fundamento válido, carecieron de respaldo documental y carecieron de control alguno por parte de las autoridades encargadas y que tenían la misión de controlar esto. Y cuando hablo de fundamento, que carecieron de fundamento válido, digo válido y recalco la palabra válido, porque en puridad existió una razón. Y la razón no fue otra que la absoluta falta de capacidad de las empresas del conglomerado para poder cumplir con los contratos que habían firmado.
Entonces, señores jueces, consideramos que todo lo que se erogó en estas modificaciones de obra ilegales tiene que ser cargado al quantum del perjuicio. Y vamos haciendo aclaraciones, ¿no? A medida que avanzamos. Vamos a dejar afuera, por supuesto, aquellas obras que fueron abandonadas y a las obras de licitación de cantera, porque ya dijimos que todo lo que se erogaron en esas obras forman parte del monto. Entonces, vamos a calcular las modificaciones de obra, pero en el resto de las obras, no en estas. Ya estamos duplicando lo mismo. Todo lo que se pagó en las obras abandonadas, no digo las 24, sino las 17 obras que tenían atrasos significativos, escasos avances y demás. Dejamos afuera otras obras que no las consideramos dentro de ese paquete. Y las remediaciones de cantera, que fue una mentira total. Vamos a hablar también de las redeterminaciones de precios. Sobre esto explicamos en detalle, ya lo hice personalmente, qué es una redeterminación de precios, cuándo y de acuerdo a la ley corresponde y se podía redeterminar un precio. Explicamos que se trataba de un mecanismo que estaba previsto en el decreto 1295, que tenía la finalidad o estaba previsto para ajustar los valores del contrato a partir de una cláusula gatillo, que se dispara cuando el coeficiente de determinación alcanzaba un porcentaje de variación de los precios, que en nuestro caso era del 10%. Hemos dicho que nunca pusimos en duda que las redeterminaciones que se practicaron, o que en las redeterminaciones que se practicaron, este coeficiente de variación había alcanzado ese 10% para que se ejecute esta cláusula gatillo. Y que se ajustaron los precios en razón de ese índice. Hasta acá creo que fuimos claros y lo dejamos, y no nos cansamos de marcarlo porque fue motivo de tiempo, hemos dedicado tiempo a esta cuestión durante todo el debate. Es decir, a lo largo del tiempo de ejecución, los contratos y los precios, y también los sobreprecios que tenían todas las horas, se mantuvieron siempre se mantuvieron en valores actualizados. De acuerdo a lo que venimos sosteniendo en el alegato, la redeterminación de los precios y los sobreprecios, ¿no? Porque se redeterminaba todo, precio, sobreprecio, todo, estaba en el mismo paquete. Era una condición sine qua non, señores jueces, de la defraudación. Si no había ajuste de precios, y todos vivimos en Argentina y lo entendemos muy bien, la depreciación monetaria habría licuado no solamente el sobreprecio que tenían estos contratos, sino también los propios precios del contrato, los reales. Y esto es claro y lo entendemos todo. Y ahora sí, vayamos a lo que es el punto y lo que nos interesa marcar. La ley especialmente establecía que los precios se podían actualizar, y esto es lo importante, siempre y cuando el contrato estuviera siendo ejecutado conforme a los planes de trabajo, siempre y cuando se estuviera cumpliendo en término con la ejecución de los contratos. Circunstancias, señores jueces, que hemos visto que no ha ocurrido en ninguno de los casos. Hemos explicado que esta parte de la maniobra consistió en justificar de manera irracional e ilegalmente los atrasos de las empresas contratistas, evitar la aplicación de las multas, permitiendo en forma permanente y sistemática mantener actualizados los valores de con los sobreprecios, con los valores originales, con todo. Y esto es irregular. No debería haber pasado nunca. Porque si uno controla los planes de trabajo, se da cuenta que las horas entraban en atraso de manera inmediata prácticamente. Reitero, estas actualizaciones de precios, redeterminaciones, de acuerdo a lo que establecía la ley, no deberían haberse producido nunca, por más que el índice de variación hubiera alcanzado el 10%, porque todas las obras, desde el inicio prácticamente, registraron atrasos respecto de los planes de trabajo. Es decir, señores jueces, en la ejecución de los trabajos
conforme la propia empresa, porque los planes de trabajo los presentaba la empresa y los aprobaba la administración, conforme la propia empresa los había diseñado y propuesto, y la administración los había aprobado. Teniendo en cuenta esto, que las redeterminaciones de precios que se realizaron en todos y en cada uno de los casos, no obstante los significativos atrasos que registraron las obras, atrasos que fueron ilegalmente y fraudulentemente apañados en función ya de la sistemática propia y el diseño propio del plan de defraudación, concebido y ejecutado por los imputados, corresponde cargar al quantum del perjuicio todo lo que se erogó con motivo de estas redeterminaciones de precios en las obras a las que venimos haciendo referencia. Y tengamos en cuenta también a los que estamos excluyendo, porque no le vamos a duplicar este cargo. ¿No? Quedan afuera las obras abandonadas, la remediación de cantera. De acuerdo, señores jueces, a los lineamientos que estoy explicando, que estamos explicando, este esquema de corrupción que se reprodujo a lo largo de 12 años, ocasionó un monumental perjuicio. Y es que el daño que la acción delictiva fue provocando al erario público, producto de sobreprecios, producto de la cartelización en la contratación de las obras públicas, producto del abandono intempestivo de las obras, de las modificaciones ilegales, de las redeterminaciones de precios otorgadas, no obstante los ostensibles atrasos que tenían las obras, ocasionó un enorme perjuicio, por el cual los imputados deberán responder en la misma medida que lo causaron. Y ahora toca establecer cuánto se erogó efectivamente, el quantum. Entonces, para su estimación final, los datos y los valores que hemos tomado en cuenta, aclaro ya desde ahora, fueron obtenidos del sistema SIGO, del que tanto hemos hablado en este juicio. Por lo que, de alguna manera, muy sintética, vamos a hacer referencia a este sistema. Fueron obtenidos del sistema SIGO más, vamos a aclarar, le hemos sumado el pago de los adelantos financieros que no estaban contemplados en el sistema. Pero todo nos basamos en una sola fuente, el sistema SIGO. Y esto de los pagos, porque en el sistema SIGO el pago de los certificados va descontando lo que se pagó por adelanto financiero. Entonces, si nosotros no lo sumamos, va a quedar incoherente el número que vamos a dar. Espero haberme explicado con claridad. El SIGO es el denominado Sistema Integral de Gestión de Obras. Es un sistema que utiliza la Dirección de Vialidad Nacional. El equipo de la Fiscalía analizó, hemos analizado, el equipo de trabajo de esta Fiscalía, de manera profusa a este sistema. También lo cotejamos con otras fuentes de información que habían sido oportunamente incorporadas a este debate, al juicio. Y en esa labor fuimos advirtiendo algunas circunstancias que nos conducen a ponderarlo simplemente como una fuente de información que no resulta, por otra parte, señores jueces, 100% confiable. El sistema SIGO, hemos visto, no es un sistema 100% confiable. Hemos detectado inconsistencias groseras, información incompleta y también algunas contradicciones con otras fuentes incorporadas como prueba a este juicio. No obstante ello, con estas prevenciones hemos tomado sus datos porque es la fuente de indagación natural. Podemos decir que este es el lugar donde uno va a buscar directamente en cuanto hace a los pagos que se realizaron en las licitaciones, que son objeto de esta causa. O sea, cuando buscamos los pagos que se hicieron a las empresas de BADES, la fuente de indagación natural es este sistema. Y además fue admitida como válida en este debate. Pero, reiteramos, no es posible soslayar
la mención de algunas circunstancias que nos obligan a tomar con precaución los datos obtenidos. Quiero comenzar por recordar que el contador Marcelo Bianchi, auditor interno de la Dirección Nacional de Vialidad, en su declaración del día 24 de noviembre del año 2020, explicó a preguntas de esta Fiscalía que el SIGO es un sistema integral de gestión de obra, se carga la obra completa con todos sus datos genéricos, o sea, ruta, tramo, sección progresiva, y básicamente el mayor potencial o uso que se le da al SIGO es la certificación de obra. Continuó exponiendo Bianchi que se carga el itemizado de la obra, o sea, los ítems que componen la obra, y después mensualmente se van emitiendo los certificados. Certificados que, aunque ya lo sabemos, él también aclaró, son los documentos de pago. Específicamente dijo es la documentación de respaldo que después se ingresa en el sistema de pagos de Vialidad Nacional. Y esto lo resalto para que no olvidemos cuál es la relevancia de la información contenida en los certificados para el desarrollo de la maniobra delictiva. Es un extremo que ya a esta altura, creo, del alegato, ya quedó totalmente esclarecido. Luego Bianchi fue preguntado sobre quién era el encargado de volcar esos datos en el sistema y respondió que el principal alimentador del SIGO es el inspector de obra, básicamente, que es el que certifica las obras. Y cuando le preguntamos si la certificación cargada, si es posible establecer, ¿no?, a partir del sistema, a través del sistema SIGO, si la certificación cargada es real o falsa, respondió de manera rotunda que no es posible establecer si lo que se cargó es real o falso. Y detalló que el SIGO es una gran base de datos, es imposible verlo desde el SIGO si es real o falso lo que está cargado. Una vez que el inspector de obra hace la foja de medición, la foja de medición se transcribe y se carga en el sistema, en el SIGO. Y luego complementó explicando que cargar el certificado del SIGO no es más que sentarse en una computadora, abrir un programa y cargar las cantidades ejecutadas en cada uno de los ítems y darle un OK para aceptar. Eso es todo. Finalmente puso motu propio que hay una particularidad en las obras por convenio. En estas obras, el que certifica es el comitente de la obra, es decir, la GBP, que luego remite esa información a Vialidad Nacional para que efectúe la carga y emita su correspondiente certificado. Mientras que las obras donde el comitente es la Vialidad Nacional, esa certificación o esa primera certificación se hace directamente a través del equipo de inspección en el distrito. La información contenida en el SIGO proviene originalmente de las mediciones efectuadas por los inspectores de obra que representan al comitente, con la participación del representante de obra de la contratista. Ahora bien, ¿quién controla la veracidad de las mediciones efectuadas? El testigo Bianchi fue muy claro en esto y explicó que en las obras donde Vialidad es comitente es el mismo inspector, el equipo de inspección, el que hace las funciones de control. Y en el caso de las obras por convenio, donde las mediciones son efectuadas por la AGBP, recordó que las tareas de control están referidas a esas tareas de supervisión. Recordemos que nosotros observamos en el informe 57/13 que considerábamos que eran insuficientes o que se podían profundizar. Y recordamos, ¿no es cierto? No quiero ir otra vez a ese informe, pero ¿cómo eran esas tareas de supervisión? En promedio se limitaba a una recorrida mensual cuando eran rutas nacionales, en las que se verificaba de manera superficial la efectiva ejecución de las tareas que se certificaban. Y en las rutas provinciales se ha podido constatar que por lo general es aún más limitado el control que efectúan los distritos respecto a la ejecución de las obras acordadas. Por estos motivos, señores jueces, es que entendemos que la información cargada del SIGO, en definitiva, no resulta, en este sentido, no resulta confiable, no es fiable.
dada la falta absoluta de supervisión y control por parte de la Dirección Nacional de Vialidad, como ya hemos dejado en claro y establecido a lo largo de todo este alegato. Los inspectores de obra designados por la AGP tampoco, señores jueces, han brindado un mayor grado de confiabilidad en relación a la objetividad, en relación a la independencia y a la transparencia en la que o con la que han cumplido sus funciones o debieron haber cumplido sus funciones. La enorme cantidad de irregularidades que hemos descrito ya a lo largo de estas 9 jornadas de alegato, sin que hayan merecido observación alguna por parte de estos funcionarios, son demostrativas. Inclusive respecto a alguno, ya hemos adelantado que vamos a solicitar la extracción de testimonios por su directa participación en las maniobras delictivas que estamos describiendo. Y refiero a modo de ejemplo a la inspectora Paola Kiernan. Hemos expresado que vamos a solicitar extracción de testimonios a su respecto. Y también hay otros que ya se encuentran imputados en otras etapas de este juicio. Paniagua, López Geraldi, ¿no? Menciono estos dos porque son los que le exigieron al inspector Cerniu que certificara más de lo que se había realizado realmente. Además, los representantes técnicos de las contratistas tampoco brindan confiabilidad alguna, sino todo lo contrario. Ya demostramos que es imposible que Pistán o Parras, en el caso de Kank, hayan realmente verificado lo que pasaba en las obras, por la cantidad de obras que tenían o en las que estaban designados como representante técnico, obras simultáneas que tenían que controlar en ese carácter. Sin embargo, estos dos representantes técnicos certificaron y suscribieron todas las certificaciones de obra. Todas. ¿No? Que fue lo que les sirvió a las empresas Austral y Can cobraron sus sumas de dinero, las respectivas sumas de dinero. No quiero volver a ahondar demasiado en esto. En definitiva, señores jueces, la información del SIGO no sirve para determinar la correspondencia de lo certificado con la realidad. No sirve para ver si los trabajos certificados realmente se correspondieron con los hechos, tanto en su naturaleza, en su cantidad, en la extensión y en la calidad. Para lo único que sirve el SIGO es para tener un Excel de lo que en definitiva se pagó. Y quiero ser claro acá, de algo de lo que se pagó. Pero no para demostrar que lo certificado efectivamente se realizó. Y tengamos cuidado con esto que estoy diciendo, porque así todo hemos advertido severas inconsistencias en el sistema SIGO en lo que hace a la carga de los pagos. Hemos comprobado muchos pagos que no están cargados. ¿Cómo hicimos esto? Comparamos los datos suministrados por el sistema con aquellos que fueron remitidos directamente por la Dirección Nacional de Vialidad. Y fueron remitidos mediante una actuación que tiene el número 771-2956. Fue remitida a la causa en el mes de febrero del año 2019. Y nos llevamos muchas sorpresas. Queremos ir explicando algo para que se vaya entendiendo. Tal como se puede apreciar de la compulsa de las correspondientes planillas, existe una columna que se denomina monto nominal, que según informa el manual del SIGO, perdón, que forma parte también del precio probatorio de esta causa, es un monto que calcula el sistema en función de lo que llene el usuario en el detalle de certificado. Lo calcula el sistema, monto nominal. Y esto hay que entenderlo precisamente en el contexto de lo informado por Bianchi. Básicamente, el monto nominal del certificado dependía de los datos que informaban los supervisores de obra y los representantes, los inspectores, los representantes técnicos de la contratista. Con todo lo que ya sabemos que esto significa y cómo han realizado esta labor. Por otro lado, se puede ver una columna que se denomina monto líquido.
que también según el manual es un campo que se calcula automáticamente y que es un monto nominal, menos los descuentos y las retenciones. Y finalmente tenemos una columna que se denomina estado, donde se apunta precisamente cuál es la situación de cada certificado, si fue aprobado, pagado, en supervisión, etc. Y en este sentido, el monto identificado como total pagado que informa el SIGO, al final de la planilla, se corresponde con la suma de los certificados que poseen estado pagado. Y esto es fundamental entenderlo, porque es el modo en el que llega el SIGO a informar concretamente cuál fue el monto total percibido por las empresas contratistas respecto a una determinada obra. Y entonces, bien, del análisis integral efectuado se detectaron casos, por ejemplo, que resultan llamativos. Y voy a poner algunos ejemplos, señores jueces. Lo que sigue no es una enunciación taxativa, solo una pequeña muestra de lo que hemos advertido. Por ejemplo, el expediente 4268 del 2004, que se trata de una obra terminada, la primera licitación de todas, adjudicada a Gotti, tuvo una liquidación de, se practicó una liquidación de 8.711.829 pesos, y el sistema SIGO, en lo que significan los pagos a esta obra, no informa los pagos de esta obra, no informa cuánto se pagó por esta obra. No está el detalle ese que mencioné previamente. Y recordemos que es una obra que fue adjudicada a Gotti y que al poco tiempo se subcontrató a Austral Construcciones. Una obra valuada en millones de pesos, pero en el informe no figura cuánto se pagó por esta obra. Por ejemplo, el expediente 11.707, una obra de remediación de canteras, tuvo un monto vigente de 61.600.648 pesos y se practicó se liquidó todo, 61.119.330 pesos, pero tampoco se consigna la información alguna respecto de los pagos de esta obra. ¿Cuánto se pagó? Está la liquidación, pero no está cuánto se pagó. Lo mismo que la anterior. Es una obra de remediación de canteras de más de 60 millones de pesos, donde no figura cuánto se pagó en esta obra. Y DNB ha informado que esta obra fue pagada en su totalidad. Es decir, en el sistema no se consigna el pago de los millones de pesos realizado por el Estado Nacional en esta obra, pero la DNB, por una información aparte, informó que la obra se pagó en su totalidad. Y todos recordamos que se trataba de una obra adjudicada a Austral Construcciones, como la mayoría de las obras de remediación de cantera. No recuerdo si hay alguna que se adjudicó acá, que en definitiva también era de Austral Construcciones. En el expediente, por ejemplo, 12.328, que se trata de una obra terminada, y en este caso de la UTE Austral Adelmo Biancanay, surge que el monto vigente del contrato eran 114.551.219. ¿Y cuánto se pagó según el SIGO? Tan solo 8.233.095 pesos. Si comparamos la información del SIGO con la suministrada por la DNB, a la que me referí, se verifica que en el SIGO el primer certificado que aparece pagado tiene fecha 13 de febrero del 2008 por un monto de 74.494 pesos. Sin embargo, en la planilla de la Dirección Nacional de Vialidad existe, antes de ese certificado, que coincide en monto y fecha de pago, está también este certificado, otro que figura pagado el 26 de abril del 2007 por un monto de 98.057.526 pesos. Es decir, que ya por esta simple diferencia de un certificado el SIGO estaría informando un total pagado que no contempla esta erogación de más de 98 millones de pesos. De hecho, hicimos la suma de todos los montos informados como pagados por la Dirección Nacional de Vialidad y nos da un total de 106.096.719 pesos. Una diferencia de más de 97 millones de pesos respecto de lo que informa el SIGO. Mencionamos estos tres casos, señores jueces,
en los que se exhiben estas inconsistencias groseras en el SIGO, pero hay más, hay otros casos más. No podemos extendernos en todo esto, necesitaríamos muchas más audiencias de alegatos si analizáramos, pusiéramos cada uno de estos casos. Hay que terminar el alegato en el día de hoy, así que voy a avanzar. Y quiero aclarar que la intención nuestra no es juzgar el funcionamiento del SIGO, simplemente pretendemos dejar en claro cuál es el alcance, cuál es el valor de la información que aporta el sistema. Y también la necesidad de que la información que aporta sea contrastada con otras fuentes que existen en la causa. En definitiva, queremos que quede claro que la información que se extrae del SIGO para esta fiscalía puede ser considerada como meramente referencial, puesto que por las finalidades propias del sistema, por la forma en la que materialmente se controló la efectiva ejecución de los trabajos cargados, por las personas que resultaron responsables de la carga y tornan imposible sostener que lo cargado en el sistema se compadezca sin más con la realidad de lo que se ejecutó en las obras. Pero quiero aclarar que aún con sus falencias, y exclusivamente, señores jueces, para establecer un quantum del perjuicio, siendo la única fuente que permite hacer las discriminaciones que fuimos explicando en este punto, en el perjuicio, en relación a lo pagado por modificaciones de obra, por redeterminaciones, etcétera, etcétera, y que además también es fácilmente controlable por el resto de las partes del juicio, es que nos vamos a basar para el cálculo del quantum del perjuicio en este sistema, en el SIGO. Con todas estas deficiencias nos vamos a basar acá, ¿no? Y esto lo hacemos, reiteramos, no porque la norma penal lo exija, determinar el quantum, sino para tomar una base para el oportuno decomiso que vamos a solicitar. Dicho monto seguramente, no seguramente, de seguro, va a ser menor al monto del perjuicio real, porque como vimos, muchos pagos realizados por la DNB no se encuentran registrados en el sistema y el sistema se encuentra incompleto respecto de estos pagos. Hay muchos pagos y algunos se ven muy fácil, que no están cargados en este sistema. Pero vamos a basarnos en lo que dice el SIGO. Sentado ello y resaltando nuevamente la objetividad, o que la objetividad con la que tratamos de conducirnos en la labor que nos fue encomendada, teniendo esta objetividad como uno de los principios fundamentales, y señalando que no desconocemos que aún como una parte de la maniobra delictiva destinada a extraer los fondos ilegales, existen obras públicas que efectivamente fueron realizadas y en estos términos constituyen también, consideramos esto, un bien provechoso para nuestra sociedad. Resaltando que debemos creer que los montos cobrados por Lázaro Báez son los que se extraen del SIGO, aún en aquellos casos que de manera completamente irracional no figura monto alguno por las obras terminadas, o bien percibir un monto inferior al del presupuesto oficial, por ejemplo en los casos de los expedientes 12.328, 732, 18.573, y que estos extremos serán sin duda considerados, lo vamos a considerar, señores jueces, en claro beneficio de los imputados, es que incluso siendo diferentes en este sentido, podemos demostrar una cuantía desmesurada del daño causado. Entonces, bien, considerando que el perjuicio patrimonial para el Estado está constituido por todo lo erogado en las obras que fueron abandonadas y rescindidas por la GP, y no contabilizamos acá las que registraban al momento del abandono un importante grado de avance. Está constituido por todo lo erogado en las obras de remediación de canteras. Y en lo que respecta a las restantes obras, por todo lo erogado producto de la cartelización, del incremento del monto contractual, producto de las ilegítimas y de las ilegales modificación de obras, y lo pagado en virtud de las ilegales redeterminaciones de precios,
que nunca debieron realizarse en razón de los ostensibles atrasos que tenían cada una de estas obras, señores jueces, concluimos que el perjuicio causado al patrimonio del Estado por la maniobra delictiva perpetrada por los imputados no resulta menor de 5.321.049.272 pesos. Aproximadamente 1.000 millones de dólares, señores jueces. Y quiero hacer algunas aclaraciones. Primero, con respecto a al monto en dólares. El monto en dólares no es es al mero efecto ejemplificativo para tener una idea de la dimensión. No tiene ninguna otra finalidad que esa. No es una obtención de un monto, no está dolarizado de manera exacta, perfecta. Hemos tomado cada una de las obras, de esas obras, y establecimos un promedio de dólar. Hemos tomado el monto de perjuicio, tomamos la cotización del dólar al primer certificado y la cotización del dólar al último certificado y establecimos un promedio. Y al monto del perjuicio en pesos le aplicamos esa cotización del dólar. Por supuesto que esto no es científico, es al mero ejemplo, con la mera finalidad ejemplificativa. Podemos ver, señores jueces, podemos ver obras en donde se fija un perjuicio cero. Ahí estoy viendo en pantalla la licitación 18.573, que es la número, si no veo mal, 47, ¿no? Donde solamente están cargados una obra que tenía un 98% de ejecución y solamente se cargaban pagos por 107 millones de pesos, cuando el monto vigente del contrato eran 390. Y el monto del presupuesto oficial, más 244 millones. Similar al monto adjudicado. Evidentemente no están cargados los pagos. Y lo hemos tomado igual en beneficio de los imputados. Por supuesto que estas sumas en pesos, la suma en pesos de 5.321 millones, 49.272 pesos con 47 centavos, es una suma que tiene que ser actualizada, porque la defraudación y el perjuicio se fue produciendo a lo largo de 12 años, y por supuesto que eso requiere una actualización que nosotros no hemos realizado. Quiero avanzar rápido, quiero ir a hablar ahora de un tema distinto. Me quiero referir al tipo subjetivo del delito que estamos tratando, de administración infiel. Y corresponde decir que entendemos que de todo lo que venimos exponiendo quedó suficientemente claro que los imputados realizaron cada uno de los elementos del tipo objetivo con dolo. Cada uno de estos elementos fue realizado con dolo, es decir, con conocimiento y con voluntad de realización. Y también hemos visto que se encuentra acreditado el especial elemento subjetivo que requiere esta figura, que es la finalidad de lucro. En este sentido, el tipo de infidelidad requiere que el autor tenga conocimiento que tiene a su cargo el deber de velar por la incolumidad del patrimonio estatal en este caso, y que está llevando a cabo una conducta en infracción a ese deber, a partir de la cual se puede producir un perjuicio. Entendemos también que se encuentra acreditada uno de los dos especiales elementos subjetivos requeridos por el tipo penal, esto es la finalidad de lucro, ya sea propia o de un tercero. La doctrina identifica este especial elemento subjetivo, por ejemplo, Dora sostiene al respecto que es la ventaja patrimonial que el autor se propone obtener, no siendo necesario que lo logre, es decir, fin de lucro no es lucro efectivo, sino que consiste en el propósito del sujeto activo
de lograr un provecho o ventaja susceptible de apreciación pecuniaria. Lo vemos en su Tratado de Derecho Penal, parte especial, tomo 2, página 423. Y en relación a ello, la exhaustiva reconstrucción de los hechos y las consideraciones que hemos ido efectuando al analizar la estructura objetiva del tipo demuestra, señores jueces, a las claras, que los imputados tenían de manera inequívoca conocimiento de las condiciones bajo las cuales realizaban sus respectivos aportes a la maniobra, y que cuando menos Lázaro Báez y que los expresidentes se iban a ver económicamente beneficiados. Y es que, tal como hemos señalado, los aportes al hecho de los funcionarios consistieron en todos los casos en una concatenación de conductas activas y omisiones que tuvieron como resultado buscado beneficiar económicamente de modo directo a Lázaro Báez e indirectamente a los expresidentes. Y en esta senda hay que señalar que los numerosos elementos de prueba reunidos y valorados conforme a las reglas de la sana crítica racional permiten tener por acreditado con certeza que los imputados, lejos de velar por los intereses que les fueron confiados, la administración eficiente de los recursos del Estado, quebrantaron su deber de fidelidad e hicieron prevalecer el interés personal de los expresidentes de la Nación y consecuentemente beneficiaron ilegítimamente a Lázaro Báez, garantizándole un lucro indebido a costa del Tesoro Nacional. En el caso de Lázaro Báez, el dolo requiere su conocimiento y voluntad de participar en la maniobra defraudatoria en la que sus coimputados exfuncionarios públicos infringieron su deber de custodiar el patrimonio del erario público. También a su respecto se configura el especial fin de lucro que hemos mencionado. Y todo esto se encuentra debidamente acreditado en este juicio. Nos hemos referido con particular detenimiento a todas estas cuestiones. No obstante, señores jueces, y aquí sí queremos marcar, además se constata especialmente y se tiene en cuenta el objeto y resultado de otras causas, de otros legajos, y a los que nos vamos a referir de manera sintética. Por ejemplo, la causa 3017, Lázaro Báez y otro sobre encubrimiento del Tribunal Oral de lo Criminal Federal número 4, en la que condenó a Lázaro Báez a la pena de 2 años de prisión, multa de 8 veces el monto de las operaciones accesorias legales y costas por considerarlo autor penalmente responsable del delito de lavado de activos agravado, cometido en 2 oportunidades, hechos que concurren materialmente entre sí, en carácter de coautor. Podemos verlos considerando este fallo la descripción de circunstancias que dan cuenta de la finalidad de lucro que albergaban las conductas que aquí hemos descrito y que constituyeron el delito precedente de ese otro juicio, de los hechos juzgados en ese otro juicio. Y en lo que aquí interesa, de bien necesario recordar que en el referido resolutorio se estableció, en primer lugar, que para los acusadores, los fondos objeto de las maniobras de blanqueo, objeto de esa causa, se generaron en primer lugar a través de los hechos constitutivos del delito de administración fraudulenta, agravada por haber sido perpetrada en perjuicio del Estado Nacional, que son objeto de juzgamiento ante el Tribunal Oral Federal número 2, en el marco del expediente 5048/2016, caratulado Grupo Báez y otros sobre abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Causa vialidad, esta causa. Asimismo, estimaron que esos fondos se obtuvieron mediante la perpetración de ciertas conductas de defraudación fiscal, atribuidas entre otros a Lázaro Antonio Báez, algunos también aquí implicados que se ventilan en una serie de procesos. Y fíjense, se estableció que la prueba producida en el debate y la incorporada por su lectura ha permitido formar plena convicción acerca de los fondos involucrados en estas maniobras, de que los fondos involucrados en estas maniobras fluyeron desde esas 2 vertientes o fuentes ilícitas que precisaron los acusadores en sus respectivos alegatos finales. Cabe, sin embargo, aclarar que esos fondos se originaron principalmente a través de una de esas 2 fuentes, concretamente desde los hechos de corrupción estatal y corporativa empresarial que se enjuician ante el Tribunal Oral Federal número 2 en la mentada causa vialidad.
Se sostiene que la planificada recepción de fondos millonarios que con probabilidad rayana en la certeza habría de recibir como beneficiario de los fraudes y al mismo tiempo un organizador más en la asociación ilícita que integró, explica naturalmente por qué a Lázaro Báez no le bastaba lavar dinero con recurrir ocasionalmente a terceros operadores de plaza bancaria y financiera ilegal que pudieran brindarle incidentalmente esos servicios. Por el contrario, por haberse pactado que Lázaro Antonio Báez sería el recipendario de esos flujos financieros millonarios desviados desde el Estado Nacional por quienes compartían membresía con aquel en la asociación ilícita, hasta debió avanzar sobre la toma de control de una financiera ya constituida, SGI, Sociedad Anónima. Estructuró un ducto onshore y offshore para canalizar el torrente de dinero ilícito. Y más adelante se sostuvo que, así pues, los fondos se colocaron primeramente en las arcas de las empresas de Lázaro Báez a través de los contratos de obra pública celebrados e indudablemente ejecutados de manera fraudulenta en perjuicio del Estado Nacional. Esto es, utilizándose las formas jurídicas como vehículo para el desvío, igualmente espurio, de sumas de dinero ya contaminadas irremediablemente. La preordenación que se le imprimió a las maniobras, acorde a los aspectos centrales del plan criminal pergeñado, sumado al caudal extremadamente millonario de fondos ilícitos ingresados en forma permanente al patrimonio de Lázaro Báez, frente a cualquier controversia que pudiera generarse en aras de pregonarse que no se ha probado una conexión causal entre las actividades delictivas previas y los fondos involucrados en esta operación de lavado de dinero, decanta en su solución por aplicación de la teoría de la contaminación total. Señores jueces, entendemos que los extractos que han sido citados resultan demostrativos de que, también a juicio de los integrantes del Tribunal Oral Federal 4, era dable afirmar que las sumas detraídas ilícitamente en la defraudación, por la que aquí se solicita formal condena, fueron en una etapa posterior objeto de una maniobra de blanqueo de capitales dirigida por Lázaro Báez, en virtud de una estructura asociativa que conformó a tales fines. Y esto demuestra, sin dudas, en consecuencia, la existencia de la finalidad de lucro a la que se refiere el tipo penal. Pero esto no es todo, señores jueces. Como es sabido, los groseros excedentes en el precio de estas 51 contrataciones también fueron volcadas en una etapa posterior en el marco de un proceso de blanqueo que involucró tanto a Lázaro Báez como a los expresidentes de la Nación, entre otras personas, y que constituye objeto procesal de las denominadas causas Otesur y Sauces. Y, como vamos a ver a continuación, eso también deviene demostrativo de la finalidad de lucro de los imputados. En este sentido, de la lectura de los sendos requerimientos de elevación a juicio, se desprende que las maniobras delictivas develadas en el curso de las investigaciones se hayan embarcadas en el marco de una asociación ilícita que habría funcionado entre el 8 de mayo del 2003 hasta el 14 de diciembre del 2016, integrada no sin modificarse por Néstor, Carlos Kirchner, Cristina Fernández, en calidad de jefes, mientras que como organizadores habrían tomado intervención, entre otros, Julio Devido, José López, Guillermo Periotti, Alberto Sancho, Lázaro Báez, Osvaldo Sanfelice, Víctor Alejandro Manzanares, Cristóbal López y Carlos Fabián de Sousa. También integran dicha asociación, esta es en calidad de miembros, Romina de Los Ángeles Mercado, Martín Báez, Emilio Carlos Martín, Jorge Marcelo Ludueña, Ricardo Leandro Albornoz, sin perjuicio de la participación de ulteriores integrantes. Y siempre, según las piezas procesales indicadas, en una primera etapa la organización habría diseñado y constituido una cuidadosa ingeniería societaria, contable y legal que iba a ser utilizada para sostener los fondos públicos del Estado Nacional y posteriormente apoderárselos mediante distintos mecanismos de lavado de dinero. Justamente en este sentido se hizo especial hincapié a la defraudación que constituye objeto de esta causa. En una segunda etapa, la asociación habría elaborado un sistema destinado a transferir y disimular el origen ilícito de parte de las ganancias obtenidas de diversos empresarios, entre ellos los Báez,
al patrimonio de la familia Kirchner por medio de una serie de préstamos, compra de propiedades, alquileres de distintos complejos hoteleros de propiedad de estos. Y es así que en el requerimiento de elevación a juicio de la causa Otesur, en particular, se hizo hincapié en que para poder llevar a cabo las operaciones que implicaron la compra de aquellos hoteles, me refiero a Alto Calafate, Las Dunas y La Aldea, que en total ascienden a suma de $4.900.000, $700.000 y $200.000 en los años 2008 y 2009, fue ineludible que los expresidentes se capitalizaran y contaran con fondos líquidos necesarios para poder abonar las referidas sumas a los propietarios de los hoteles Alto Calafate, Las Dunas y La Aldea. Y en ese derrotero, los expresidentes, mediante el Grupo Báez, a través de las empresas de su grupo Austral Construcciones y Epelco, el grupo Eskenazi por medio del Banco de Santa Cruz, y a través de la venta de propiedades fiscales a más de 40 veces su valor original, obtuvieron fondos para adquirir los referidos hospedajes. Ya nos hemos referido, señores jueces, en otra parte de nuestro alegato a esta circunstancia, y nos remitimos esencialmente a ello. Solo queremos destacar que en ese marco se estableció que Valle Mitre, es decir, una empresa que durante el periodo que administró los hoteles de los expresidentes, a pesar de la gran cantidad de fondos que le eran girados por las otras empresas del grupo y en forma personal por el propio Lázaro Báez, que alcanzaron estos giros la suma de 86 millones de pesos, 86.566.062 pesos, arrojó una pérdida en su resultado neto de más de 6 millones de pesos. De esta forma, Valle Mitre, como administrador de los hoteles de la familia Kirchner, colocó en el mercado 70.949.170 pesos provenientes de Austral Construcciones, 1.473.656 pesos transferidos desde Canqui Costilla, 497.700 pesos enviados desde Los Calzos y del Curto, SRL, 500.000 pesos procedentes de Badial, 662.242 pesos provenientes de la estación, 661.684 pesos transferidos desde Don Francisco, 234.195 pesos enviados desde Alucom Austral, 799.414 pesos provenientes de la aldea del Chaltén y 91.996 pesos desde Diagonal Sur. Estas transferencias de dinero eran justificadas con contratos simulados firmados entre los diferentes miembros del Grupo Báez, Lázaro Báez, Martín Báez, Jorge Bringas, Adrián Berni, en los que se alquilaban habitaciones del Hotel Alto Calafate, ubicado en las proximidades de la cordillera, para alojar a personal que prestaba tareas en obras viales, cuyas irregularidades fueron abordadas en la causa 5048, en esta causa, que se desarrollaban en la costa atlántica de la provincia de Santa Cruz, es decir, a más de 400 kilómetros de distancia, y a más de 5 horas de viaje en automóvil de ida y otro tanto de vuelta, lo que muestra que el verdadero fin de Lázaro Báez no era alquilar las habitaciones, sino hacer llegar los fondos a Valle Mitre por los hoteles. Y de esta forma, al tratarse de un engranaje permanente de blanqueo de activos, no fue un acto aislado en el que se aplicaron fondos provenientes de la obra pública hacia el negocio hotelero, sino que por el contrario se instrumentó toda una maquinaria destinada a que se canalizaran de manera regular y constante fondos hacia la ex familia presidencial. Finalmente se estableció que en una última etapa de la maniobra consistió en que el dinero que provenía de la defraudación al Estado a través de la obra pública vial en Santa Cruz y que había sido sometido a un proceso de blanqueo a través del ropaje de legitimidad que le otorgaba el haber incorporado a Valle Mitre en razón de la actividad hotelera que ésta desarrollaba con los hoteles que le habían sido proporcionados por la familia Kirchner, fuera finalmente integrado al patrimonio de los expresidentes y de sus hijos para que pudieran utilizarlo de manera libre. Y en este sentido, el esquema desplegado por Néstor y Cristina Kirchner junto con Lázaro Báez consistió en que este último pagara sumas millonarias por el alquiler de los 3 hoteles, cuya administración y explotación le había sido cedida, y de esta forma los exmandatarios y sus hijos pudieran hacerse de una ganancia simulada a partir de la manipulación
del valor de los alquileres. De esta forma, Valle Mitre y Otesur celebraron un contrato de locación por el que le pagaría mensualmente la suma de $80.000 más IVA y un contrato de cesión de explotación comercial y activos porque la empresa de Baez se comprometió a pagar mensualmente $40.000 y por única vez la suma de $100.000, contrato que estuvo en vigencia hasta el 17 de mayo del año 2011. Y en efecto, Otesur, cuyo único objeto era explotar el Hotel Alto Calafate durante el último año en el que fue administrado por sus primeros dueños, el año 2008, tuvo una ganancia neta anual de 469.866 pesos, con lo cual la expectativa de Lázaro Báez no podía ser mucho más allá de ello. Sin embargo, y pese a este claro indicador de la rentabilidad del negocio, el convenio celebrado entre Báez y la familia Kirchner implicaba en tan solo un mes Báez debía pagarle a los expresidentes más de lo que la empresa ganaba en un año, ya que como se desprenden de los pagos realizados por Valle Mitre a Otesur, los expresidentes y sus hijos recibieron mensualmente casi $500.000 por el alquiler de este hotel, canalizándose así durante toda la relación comercial fondos limpios a los exmandatarios. Solo por el Hotel Alto Calafate, más de 28 millones de pesos. Y esta mecánica permitió, según se observa en los libros de Otesur, que la empresa de la ex familia presidencial, sin tener siquiera un empleado ni ninguna actividad a su cargo, ganara 12 veces más de lo que ganaba la misma empresa con sus anteriores dueños. Todo ello gracias al canon que le garantizaba Lázaro Báez a través de la firma Valle Mitre, a la que le eran introducidos fondos desde las otras empresas que a su vez los recibían de la defraudación al Estado Nacional a través de la obra pública vial. Finalmente, el dinero que era cobrado por Otesur a Valle Mitre era retirado personalmente por Néstor, Cristina, Máximo y Florencia Kirchner, quienes usaban a la firma como una extensión de su propia persona, tomando dinero de la empresa sin llevar a cabo asambleas ni reuniones de directorio, es decir, desconociendo los mecanismos societarios para el cobro de dividendos. Y a continuación se estableció que el Hotel Alto Calafate no era el único de los establecimientos hoteleros de la familia Kirchner, que era administrado por Valle Mitre, sino que la empresa de Báez también administró y explotó los hoteles Las Dunas y La Aldea, mediante los cuales también se instrumentó la maniobra de lavado de activos que aquí se describe. Señores jueces, no quiero seguir con la descripción de esta maniobra, pero lo extractado resulta suficiente en relación al punto que estamos tratando. La finalidad de lucro que motivó la realización de los hechos que estamos describiendo. Y ya voy terminando. Quiero decir algo más respecto de esto. En ese expediente, los fiscales requirientes concluyeron que la maniobra de lavado de dinero, a partir de la realización de las etapas descriptas, permitió que una porción de los fondos que eran sustraídos al Estado mediante la obra pública vial llegara al patrimonio de la ex familia presidencial. Primero a los fines de poder adquirir los hoteles y luego por cheque o transferencia por el alquiler de estos, lo que implicó un flujo de fondos constante y permanente desde las empresas del Grupo Báez a favor de los expresidentes. Y al respecto no se desconoce, y esto lo hemos dicho en otra parte, creo que en otro momento hemos abordado, que el Tribunal Oral Federal número 5 sobreseyó en su fallo, porque es verdaderamente un fallo, el 26 de noviembre del año 2021, a Lázaro Báez y a Cristina Fernández por la imputación concerniente a su participación en las maniobras de lavado de dinero imputadas en las causas Otesur y Sauces. Sin embargo, adviértase que el fundamento expuesto por la mayoría del tribunal no se refiere a que se hubiera acreditado la falta de participación de Báez y de Fernández de Kirchner en los hechos, o que los hechos no hubiesen ocurrido, sino que versó sobre la presunta, en la particular interpretación del tribunal, atipicidad de las conductas. Reitero que fueron acreditadas.
Como es conocimiento de todos, este fallo no se encuentra firme y se encuentra a consideración actualmente de la Cámara de Casación. Y ya, sí, para ir cerrando, queremos remitirnos a otro legajo también. Me estoy refiriendo a la causa 12.441, caratulada López José Francisco y otros sobre enriquecimiento ilícito. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1 de esta ciudad condenó, entre otras personas, a José Francisco López como autor penalmente responsable del delito de enriquecimiento ilícito a la pena de 6 años de prisión, multa de 60% del valor del enriquecimiento, inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales y costas. Y en esas actuaciones se le imputó a López haber incrementado de manera apreciable su patrimonio ilícita e injustificadamente durante el periodo en el que ejerció la función pública como funcionario titular de la Secretaría de Obras Públicas del ex Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, entre el 28 de mayo del 2003 y el 9 de diciembre de 2015 inclusive. Y ahí se sostuvo, ya sí voy a ir terminando, que los hechos traídos a juicio han tenido su génesis en distintos escenarios que, analizados de manera independiente o en su conjunto, dan cuenta de la notoria discrepancia entre el patrimonio declarado por López a partir de las remuneraciones que percibió a lo largo de su actividad como funcionario público, con aquel que se ha podido evidenciar luego de su detención aquecida el 14 de junio del 2016 en el monasterio Nuestra Señora de Fátima de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires. Ocasión en la que se le incautaron una serie de bolsos que, entre otros elementos de valor, contenían grandes sumas de dinero constituidas por monedas de curso, por distintas monedas de curso legal. 8.982.047 dólares estadounidenses, 153.610 euros, 59.114 pesos argentinos y 425 yuanes, como así también de aquel patrimonio cristalizado a partir de la adquisición de la propiedad situada en la calle Belgrano 1018 de la localidad Dique, Luján, Partido de Tigre, provincia de Buenos Aires. Con esto creo que se encuentra cubierto todos los requisitos necesarios, todos los requisitos típicos, objetivos y subjetivos del delito que venimos tratando.